que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen 1000 rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Gracias por compartir con nosotros este programa Tu Voz Local, siempre con interesantes temas. Y el de hoy, sin duda, hay que colocar mucha atención, sobre todo las mamás, los papás, las abuelitas, los tíos, las familias en general, porque de vez en cuando conocemos, ¿no es cierto?, algunos rankings y que lamentablemente en ciertos aspectos no son positivos para nuestro país como nos gustaría que fueran. Por ejemplo, el informe 2025 Alimentando el Negocio, como los entornos alimenticios ponen en peligro el bienestar de la infancia, elaborado por UNICEF, dio a conocer que el 27% de los niños, niñas y adolescentes chilenos entre los 5 y 19 años presenta obesidad. Eso es lo que da a conocer este informe internacional. Y hay informes nacionales que dicen que a lo mejor el porcentaje es mucho mayor. ¿Y qué mejor que conversar, dialogar sobre este tema con dos interesantes invitadas, especialistas en su ámbito y que sin duda van a aportar a la conversación, insisto, no solo a través de este programa, sino que también en sus hogares? ¿Cómo está Sandra Vesga, jefa de la carrera de Educación Física de la Universidad de Viña del Mar? Un gusto tenerla en este programa. El gusto es mío y realmente agradecer la invitación porque efectivamente es un tema súper importante y que hay que abordar y estar recalcando permanentemente. Así que Que no- agradecida. exacto, que no solo tiene que ver con la alimentación, sino que muy bien tiene que ver también con el tema físico. En general, es una cuestión integral. Y también Así estamos es. con Gladys Orellana, coordinadora académica de la carrera de Educación Física de la Universidad de Viña del Mar. ¿Cómo está Gladys? Un gusto también tenerla en tu voz local. Igualmente, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Partamos con usted, Sandra. Este es un estudio, ¿no es cierto?, que está nuevecito, que está recién conociéndose de la UNICEF. ¿Por qué cree usted, de acuerdo a su experiencia, que se está produciendo este alto porcentaje? ¿Cuáles serían las causas en nuestro país que están, ¿no es cierto?, dando a conocer de que hoy los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 19 años están presentando obesidad? Sí, interesante pregunta porque en estos estudios y este en particular está mencionando a los niños en particular, pero es importante tener presente que los niños son el reflejo un poco de la sociedad y en particular hablemos específicamente de la sociedad de Latinoamérica y por supuesto chilena, que como bien los mencionaba, estamos ocupando actualmente los primeros lugares en obesidad y sobrepeso. Un aspecto que hay que considerar, y lo mencionaba también al principio, es que no solamente tiene que ver con la alimentación, que por supuesto es un factor sumamente importante y quizás a medida que vayamos conversando vamos a profundizar cuáles son esos aspectos, pero también de la falta de movimiento, no solamente la falta de actividad física o ejercicio físico sistemático, que son cosas diferentes, sino el no movernos, el cada vez estar mucho más sedentario, estar mucho más inactivo, entonces es una combinación perfecta para el desastre, para el desastre tanto en los niños, desde el punto de vista del sobrepeso y la obesidad, y que por supuesto se va a tributar a la vida adulta y a la vejez, y por supuesto los grandes impactos que esto puede tener para la sociedad. Entonces sí, son dos elementos que pueden sonar repetitivos o cliché, pero es esta gran ecuación de mala alimentación en sus diferentes variantes y aspectos y la inactividad física. Ahora, Gladys, en este país siempre estamos acostumbrados a echarle la culpa a los demás, pero desde el punto de vista familiar, ya que sé que nos están viendo muchas mamás, papás, ¿no es cierto?, integrantes de una familia. ¿Qué autocrítica debería hacerse la familia chilena con respecto a estos resultados? Bueno, la primera autocrítica, primero es obviamente revisar nuestras propias prácticas en el hogar, en nuestras rutinas diarias,
en la alimentación, por ejemplo, que proporcionamos a nuestros hijos, a nuestras hijas cuando asisten al colegio, en las rutinas que adoptamos, caminamos, nos movemos, le mostramos que la práctica de la actividad física, del ejercicio, del deporte es importante, le hablamos de aquello, se lo vamos modelando. Desde allí la verdad es que la primera autocrítica en realidad siempre es como mirar, ¿no es cierto?, como familia, ¿cierto?, como entorno, ya que en realidad sabemos y conocemos y hay muchos estudios que avalan que finalmente el entorno influye fuertemente finalmente en la práctica, en la adherencia, ¿cierto?, a la actividad física. Entonces, desde allí tenemos todavía bastante trabajo y es una invitación obviamente a que vamos revisando cada una de nuestras rutinas. Ahora, Sandra, siguiendo en este rol de la familia, usted hizo una consideración bastante interesante. No es lo mismo el ejercicio físico que el movimiento. Sí. Entonces, esa perspectiva creo que es bueno dar a conocer, ejemplificar qué significa ejercicio físico, qué significa movimiento, considerando cómo se están dando los rasgos hoy día al interior de las familias en nuestro país. Sí, muchas veces, y qué bueno que haces el hincapié allí, porque generalmente estamos acostumbrados a escuchar, hay que entrenar, hay que hacer deporte de manera sistemática, prescrito, y allí estamos hablando de ejercicio, de toda vez de ese plan de entrenamiento que podemos hacer de manera sistemática, consecutiva y con algún objetivo, que siempre se habla de una cantidad de minutos al día o a la semana. Pero mucho más impactante, y actualmente eso dice la evidencia científica, más que esa hora, esas 2 horas que podemos hacer diariamente, o al menos 3 veces por semana, de ejercicio planificado con un objetivo, impacta aún más esos que también hay evidencia que menciona como snacks de movimiento. Y es ese movimiento necesario cada hora, hora y media que nos levantemos del escritorio, de la silla del escritorio, que subamos las escaleras, que dejemos el auto en el estacionamiento más lejos para caminar más. Eso suma más e impacta más a lo largo del día, las semanas, que si hice una hora de ejercicio o una hora y media en la mañana y luego permanezco 8, 9 horas sentado sin moverme y además quizás con esas papas fritas o esa comida no muy saludable. Entonces allí puede generarse la duda de, pero yo hago ejercicio, pero ¿qué pasó el resto del día? ¿Qué pasó con ese movimiento que necesita nuestro cuerpo, ese gasto de energía que requiere para poder considerarnos físicamente activos? Entonces, acá y es lo que actualmente se promueve, no solamente es hacer ejercicio de manera sistemática, sino que tengamos hábitos de vida activa, movernos todo lo que sea posible, porque bueno, así como decían quizás nuestras abuelas, lo que no se usa se daña, efectivamente, en nuestro cuerpo ocurre lo mismo. Y mucho más si le sumamos estos lamentablemente malos hábitos de alimentación. Ahora, en este país muchas veces se señaló antiguamente, lo recuerdo, cuando se decía, si es ser gordito, es ser sanito. ¿Se acuerda, Gladys? ¿Usted escuchó alguna vez esa frase? Sobre todo de los más adultos, de los abuelitos, de esas generaciones. Seamos Sí, sí. seamos majareros, Gladys. ¿Qué rol juega la actividad física? Hablemos de actividad física en la prevención y control de la obesidad, sobre todo en los niños, porque a los adultos a veces nos cuesta un poco más que nos entre el mensaje, ¿no es cierto? Nos entra por acá y nos sale por este otro lado. Pero en el caso de los niños, Claro, quizás ahí, pensando no que es más fácil o más difícil, es justamente enfatizar de que con los niños finalmente van a ir aprendiendo lo que le vamos enseñando los adultos, ¿cierto? Los adultos en casa, los adultos en el colegio. Por lo tanto, desde allí, ¿cierto? Y comprendiendo que la frase que tú decías, la verdad es que yo también la escuché muchísimas veces, pero tenemos evidencia suficiente para saber que eso no es correcto, ¿cierto? Y que finalmente tanto el sobrepeso como la obesidad genera un sinnúmero de complicaciones en el presente, en el futuro, ¿cierto? Y en niños obviamente es todavía más complejo, ¿cierto? Pensando que les quedará toda una vida por vivir, que vienen muchos años por delante, ¿cierto? Y desde allí finalmente la práctica de ejercicio, ¿cierto? Ayuda a mantener, por ejemplo, los niveles, ¿cierto? Del peso lo más estable posible, ¿ya? Pero también nos ayudan desde el punto de vista de la realización justamente de este ejercicio, ¿ya? Hay intensidades, por ejemplo, del ejercicio que deberían buscarse, intensidades más bien moderadas a vigorosas, ¿cierto? Justamente, por ejemplo, lo que decía la profesora, vamos a caminar, pero vamos a caminar un poco más rápido, por ejemplo, ¿cierto? Vamos a subir la escalera, ya, pero
vamos a tratar de subirla más rápido esta vez, bajarla más rápido la siguiente vez. Entonces, buscar, ¿cierto?, y aumentar las intensidades del ejercicio son algunos de los roles que definitivamente van ayudando a este bienestar general de los niños y de las personas, donde finalmente las familias y la escuela tienen un rol esencial. Ahora, este informe señala, ¿no es cierto? Lo tengo acá, para no equivocarme, lo voy a leer. Que existen limitaciones en el acceso a alimentos saludables y en espacios para la actividad física, lo que seguramente muchas veces ustedes como profesionales y uno, ¿no es cierto?, dentro de esta área, cuando hace algún tipo de reportaje, escucha de padres que los alimentos saludables son muy caros, que las condiciones económicas no son las mejores como para poder adquirirlos, ¿no es cierto? Que el tema muchas veces los horarios de trabajo, qué pasa con la infraestructura, que no hay infraestructura que permita tener un mayor desarrollo de actividad física. Sandra, ¿cómo se puede activar aquello y ayudar, ¿no es cierto?, a lo mejor desde el ámbito educativo y también comunitario, para que esta no sea una excusa, para que sea algo diferente? Sí, sí, lo voy a hacer porque tengo acceso a este tipo de alimento, porque hay espacios que me lo permiten. Sí, y es bien interesante el planteamiento porque particularmente considero que si bien es lo que se recoge con algunas encuestas, que es lo que dificulta, que suele ser más cara la alimentación saludable, esto pensando un poco en los productos procesados que hablan de menos sellos o que no tienen sellos o que son libres de azúcar y no necesariamente eso es lo que tributa a alimentación más sana. Más sano es aquello que comían nuestros abuelos. Lo que encuentras en la feria, lo que encuentras en el mercado, verduras, frutas, hortalizas, y que realmente cuando vamos a precio, valor nutricional, no necesariamente es más que un paquete, es sencillamente por el día a día, es más práctico. Yo creo que ahora, más que el costo económico, es la practicidad, porque entendemos que nuestro día a día es algo que no tenga que cocinar, que no requiera invertirle tiempo y esfuerzo, es un paquete. Pero ese paquete hay que ver que si bien puede tener o no tener sellos, hay que leer esa lista de ingredientes y que todos son productos químicos y procesados. Y nuestro cuerpo realmente no está hecho para procesar químicos y elementos de este tipo. Una recomendación es que sea lo más básico y sencillo posible, económico, yendo a la feria. Todas las frutas, todas las verduras, todas las hortalizas seguramente tienen un menor costo. Sí, es un poquito más el valor de tiempo y esfuerzo que quizás debamos invertir, pero eso se va a tributar en una vida saludable, activa y mejor, porque realmente muchas veces pensamos en que lo que es más fácil ahora, pensemos en las consecuencias. ¿Puede realmente eso favorecerme o por el contrario, después tengo que invertir dinero en médico, en remedios y que no pueda tener una vida como la quiera llevar? Entonces, todo lo que hagamos ahora en invertir un poquito más, de quizás levantarnos un poquito más temprano, el fin de semana cocinar para la familia, para los niños. El movernos también es inversión a corto, mediano y por supuesto mucho más a largo plazo. ¿No? Y fíjese que hay un tema, porque si uno hace una comparación de valores, por ejemplo, de un producto procesado, un sándwich determinado en algún restaurante, en alguna parte, al final si saca cuenta, a lo mejor le sale más caro que un plato de comida con ensalada, con alguna proteína más sano. Es casi similar. Entonces, este tema Sí. de que no hay acceso por los costos a veces tiene que ver más con una idea que con una realidad. Gladys, usted en la Universidad de Viña del Mar sin duda está muy preocupado de esto. Y como docentes de la carrera de Educación Física, preparando futuros profesores, ¿no es cierto? ¿De qué manera en este ámbito ustedes los preparan para ser agentes de cambio? ¿De qué manera justamente los profesores de Educación Física pueden ser agentes de cambio respecto a esta realidad que hoy vivimos? Bueno, claramente este fomento, ¿cierto? Esta práctica del ejercicio, ¿cierto? De darles a entender, de conversar, de desarrollar competencias de nuestros estudiantes que finalmente ellos el día de mañana van a implementar en los diferentes espacios, definitivamente es una puerta, digamos, para abrir un poco a la imaginación. O sea, un profesor de educación física, eventualmente, o una profesora, puede hacer muchas cosas, por ejemplo, en su escuela o en contextos deportivos diversos, ¿cierto?
a partir de, por ejemplo, diseño de proyectos. Podrían desarrollar proyectos que tengan que ver, ¿cierto?, con el fomento del ejercicio. Por ejemplo, desarrollar caminatas, ¿cierto? Caminatas que a veces pueden ser familiares, justamente para involucrar a las familias, a la comunidad, ¿cierto? Podríamos desarrollar, por ejemplo, jornadas deportivas, ¿ya? Claramente muchos establecimientos educacionales realizan esto, entonces desde allí, ¿cierto? Y desde la profesión podríamos hacer bastante de aquello. Podríamos educar constantemente, por ejemplo, a nuestros entornos en función, por ejemplo, de lo que podríamos hacer en otras áreas del currículum, ¿cierto? Como en otras asignaturas, por ejemplo, incorporo el movimiento, ¿cierto? Incorporo esta práctica, voy aludiendo finalmente a ella, etcétera. Por lo tanto, la verdad es que desde el rol de un profesor, de una profesora de educación física, tenemos muchas herramientas que finalmente podríamos desarrollar en diferentes contextos, universidad, escuela, ¿cierto? Los diferentes niveles educativos, pero claramente aquello requiere, ¿cierto? Muchas veces también trabajos interdisciplinarios, entre otros aspectos relevantes. Sandra Vesga, usted es jefa de carrera de educación física, ¿no es cierto?, en la Universidad de Viña del Mar. Desde su experiencia, desde la realidad que usted percibe, ¿cree que la educación chilena se le ha dado el suficiente énfasis y el lugar que merece la educación física frente a este tipo de situaciones, considerando que incluso hay estadísticas no relacionadas con la UNICEF, sino que con el propio Ministerio de Educación y otras organizaciones locales que dicen que gran cantidad de alumnos, incluso los niveles menores, tienen obesidad en este tiempo? Sí, lamentablemente tenemos una profesión y una disciplina que ha sido por mucho tiempo, y no solamente en Chile, en Latinoamérica y en algunas partes del mundo, menospreciada, no midiendo el impacto que realmente esta disciplina tiene, porque realmente la educación física no es solamente en un momento rebotar pelotas o patear pelotas en el patio, sino que nosotros estamos prestos justamente a formar para la vida. Yo considero, y es parte de lo que a veces conversamos con los estudiantes, que es una de las pocas asignaturas que realmente te forma para la vida, para tener calidad de vida y poder desenvolverte en el área que quieras. Porque el fin último de la educación física es esta, justamente formarte en hábitos de vida activa y saludable. Y eso es para vivir, más allá de las matemáticas, del lenguaje, de todas el resto de asignaturas que por supuesto tienen su valor, pero esta es para la vida. Entonces, también es nuestra labor poder, como profesores de educación física, darle el peso que tiene, la importancia que tiene, desde formándonos nosotros como profesionales, formando a este futuro profesional en educación física y que le dé el valor que tiene para que pueda, por supuesto, enseñarlo a los niños y que esos niños en ese círculo virtuoso pueda también decírselo a sus padres y que sean agentes de cambio desde la casa. Así que es una labor sumamente importante que sí, y volviendo a la pregunta, lamentablemente no se le ha dado la importancia que tiene y retrocedemos al punto de quitarlos de manera obligatoria en algunos grados del currículum y ahora teniendo que llevar para que puedan aprobar un proyecto de 60 minutos de movimiento o de actividad otra vez en los colegios. Entonces es como que borro y ahora tengo que escribir otra vez porque me doy cuenta que cometimos un error. Así que hay que darle el justo valor que tiene y que realmente estamos fomentando salud y que esto va a tributar, y puede sonar exagerado, pero ya las estadísticas y los estudios muestran que es así, realmente es una inversión a largo plazo hasta para el Estado, porque personas más activas, con mejores hábitos, son personas que se enferman menos y que es un gasto menor desde licencias médicas hasta servicios de salud. Entonces realmente es una inversión. Sin duda. Y usted, Gladys, en su calidad de coordinadora académica de la carrera de Educación Física de la Universidad de Viña del Mar, ¿siente, ve, cree que las escuelas, los establecimientos educacionales cuentan con recursos e infraestructura necesarias como para poder fomentar de mejor manera esta actividad física? Sin duda tenemos realidades diversas. Ya claramente hay espacios educativos que cuentan con gran infraestructura, ciertos materiales, implementación deportiva, y también hay otros que a lo mejor no la tienen tanto. Por lo tanto, allí el desafío, ¿cierto?, es primero invitar, ¿cierto?, a esta inversión en infraestructura deportiva, ya no solo para la clase de educación física, yo creo que eso es muy importante, sino, por ejemplo, para momentos de los recreos, por ejemplo, para que sean recreos más activos, ¿cierto?, para la realización de talleres extracurriculares, entendiendo que obviamente a veces la inversión no es tan sencilla tampoco, entonces comenzar a implementar algunas otras herramientas, por ejemplo,
crear material didáctico que a lo mejor contribuya, ¿cierto?, para este tipo de prácticas. O sea, definitivamente hay realidades que son diversas. Desde allí siempre le fomentamos a nuestros estudiantes y nuestras estudiantes en formación que es importante conocer los contextos, comprenderlos, pero también transformarlos. Sin duda, es muy importante. Hoy día, con estos reciclajes, ¿no es cierto?, de la reutilización, a lo mejor se pueden encontrar materiales o elementos que permitan subsanar esta falta de recursos muchas veces. Sandra, el tema de la salud mental, porque aquí estamos hablando de salud física, ¿no es cierto?, del tema alimentario. Pero yo creo que es importante tocarlo también hoy día porque de qué manera este tipo de situaciones de niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto?, con obesidad, puede afectar la salud mental, no solamente en el momento que están viviendo, sino que a lo mejor para posterior. Sí, y bueno, acá podemos sonar quizás a vendedoras de la actividad física, pero es una realidad que el ejercicio físico, la actividad física del día a día y también de manera sistemática va a contribuir de manera positiva a, por supuesto, digamos que hablando desde el punto de vista de las hormonas, a secretar hormonas del bienestar o lo que llaman también de la felicidad y que va, por supuesto, tratar de disminuir, por supuesto, no podemos hablar de tratamiento de ciertas enfermedades o afecciones a nivel mental, pero sí contribuye. Además de que justamente contribuye a un niño activo que, digamos, que desacelere la obesidad o el sobrepeso, a tener un mejor estado de su autoestima y, por supuesto, también mayores herramientas para poder sobrellevar situaciones que impida que llegue a términos de alguna enfermedad de salud mental. Pero sí, lamentablemente, la actualidad nos está llevando a este círculo de soy inactivo, permanezco más con las pantallas, no salgo a jugar, no salgo a compartir en las pantallas, puedo ser víctima quizás de acoso, Exacto. que es lo que ahora actualmente vemos con mayor frecuencia y por supuesto eso tributar a serios problemas con los niños y adolescentes. Entonces, quizás el poder disminuir un poco ese acceso a las pantallas, el poder promover nuevamente que nuestros niños y niñas y adolescentes salgan a jugar, que compartan, que fortalezcan esa capacidad de resolución de conflictos, de que fortalezcan su autoestima, el desarrollo de las habilidades socioemocionales a través del ejercicio y del deporte, es fundamental para crear niños y niñas más seguros, más con mayor certeza y con mayor autoestima que tengan la posibilidad de poder enfrentar otras situaciones. Pero sí también tributa a la inactividad física a que contribuyan mucho más al tema de salud mental. Y si en familia mejor, ¿no les parece? Por Ojalá supuesto, se aprovechen minutos absolutamente. importantes, Sí. esos lapsos de tiempo que muchas veces parecen muertos, como se les llama actualmente, que puedan ser aprovechados en familia. Estamos casi concluyendo este programa, es muy interesante la conversación con ustedes porque este es un tema de verdad, este es un tema de salud, este es un tema país, es un tema de hogar. Y por eso que, ya que hemos hablado de la familia, Gladys, ¿qué mensaje le quisiera enviar a los padres, a las madres, a las abuelitas? Porque muchas veces, ¿no es cierto?, los menores, los niños, niñas se quedan con sus abuelitos, con sus tíos. A la familia, ¿qué mensaje le gustaría enviar con respecto, ¿no es cierto?, a esto de la importancia de actividad física y también de la alimentación para evitar justamente esto de la obesidad infantil y adolescente y que posteriormente tengamos trastornos mayores? Bueno, considerando justamente que existen diferentes personas dentro de las familias de distintas edades, primero enfatizar en que no hay una edad, ¿cierto?, recomendada para hacer ejercicio físico, ya podemos hacerlo a lo largo de nuestro ciclo vital, ¿cierto? Incluso nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, el envejecimiento activo es bien importante y hay una línea importante de estudio hoy en día respecto a aquello, pero finalmente invitar a las familias ya a nuevamente revisar sus prácticas, pero también ir generando a lo mejor pequeños cambios en las rutinas. Ya sabemos que a veces hacer grandes cambios puede ser difícil, pero vamos haciendo algunos pequeños e incluso algunos a veces tan pequeños como por ejemplo preguntarle a nuestros hijos o a nuestras hijas, por ejemplo, si una fruta o una colación que van a llevar al colegio la prefieren, por ejemplo, entera o la prefieren, por ejemplo, que esté en trozos, ¿cierto? Sobre todo pensando en niños y niñas más pequeños. O sea, así están
tan al detalle que algunas veces podemos mirar y hacer pequeños cambios, ¿cierto? Porque a veces los niños y las niñas llegan con la colación de vuelta a la casa y no sabemos por qué, y a veces no es que no les guste, ¿cierto? Entonces, primero preguntarle a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, ¿cierto? Preocuparnos, ¿cierto? De conocer sus intereses, ¿cierto? Y desde allí, ¿cierto? Fomentar y generar estos pequeños cambios. A lo mejor cuando salen de la escuela, ¿cierto? Y vamos a buscar a nuestros niños y niñas, vamos a caminar un rato antes de irnos a la casa, por ejemplo, o vamos a preferir usar preferir usar escalera en vez del ascensor, por ejemplo. O sea, prácticas que pueden ser tan pequeñas desde allí, pero que finalmente le vamos demostrando que moverse es la prioridad. Perfecto, ha sido un gusto conversar con ustedes, ha sido muy grato y creo que nuestros televidentes también así opinan porque estos son temas que, insisto, son temas de familia y entre todos tenemos que ayudarnos. Sandra Vega, jefa de carrera de Educación Física de la Universidad de Viña del Mar, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gladys Gracias a ustedes Orellana, por la invitación. gracias. Coordinadora académica de la carrera de Educación Física de la Universidad de Viña del Mar, también ha sido un gusto conversar con usted. Y sin duda son Muchas temas que gracias. vamos a seguir tratando porque nos debe interesar a todos. Porque aquí, si usted se ha dado cuenta, eh, dicen cuerpo sano, mente sana. Pero además se habla de comunicación. Cuando Gladys señala preguntarle a los chicos cómo quiere llevar el alimento, ya hay un grado de comunicación que muchas veces se pierde, no se imponen las cosas, ¿ve? Es un tema integral. Y por eso que es importante que entre todos cuidemos nuestra salud y principalmente la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes. Que esté muy bien usted y su familia. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen 1000 rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro.